Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados participantes. Les damos la bienvenida al taller Paradigmas de Programación, un comparativo entre lenguajes. Doctor Walter Alexander Mata López, disfruten esa charla con él. Agradecemos su participación y recuerden que al final de la charla tendremos una ronda de preguntas y respuestas. Les recomendamos apagar los micrófonos para una mejor experiencia. Al concluir la plática, los invitamos a continuar con nosotros para un breve mensaje. Adelante, doctor Walter. Muchas gracias. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Muy bien, gracias. Sí se ve. Gracias. Muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar un poco de paradigmas de programación. Yo soy profesor de programación, tengo más o menos 25 años enseñando, entonces he visto con el paso del tiempo la forma en que los lenguajes han ido evolucionando. Empecé a programar con GW Basic, con números de líneas, 10, 20, 30, etcétera. Pasé por Pascal, lenguaje C en aquellos entonces. Estamos hablando de los 90s aproximadamente. Entonces, los lenguajes han cambiado y han evolucionado. El día de hoy les voy a presentar un poco de los paradigmas de programación de manera general. Posiblemente se van a encontrar bibliografía que les habla de otras formas de clasificación de los lenguajes. Esta es una que a mí me parece adecuada por la forma en que funcionan o trabajan o clasifican de acuerdo a las características de los lenguajes. Entonces, vamos a ver los lenguajes de manera, cuáles son los de programación imperativa, los de programación los declarativa. De la imperativa vamos a ver un poco los ejercicios que vamos a hacer, van a ser con lenguaje C y con Python, para ver la diferencia entre la programación estructurada y modular y la programación orientada a objetos con Python, aunque podamos hacer varios paradigmas dentro de Python, porque todos sabemos, o si no lo saben, pero os comento, Python es multiparadigma. Por otro lado, también vamos a hacer pruebas y comparativo con Erlang y Elixir, que son bastante parecidos, pero realmente la comparativa es de esta aproximación, la declarativa contra la imperativa. Empecemos primero con las características que tienen los lenguajes imperativos. Los imperativos, que es la mayoría de los lenguajes que enseñan en las universidades, y en todos lados enseñan la programación imperativa, son instrucciones precisas. Significa que yo voy a decir 1, 2, 3, 4, una serie de pasos, y siempre les han dicho que llevan un inicio, llevan un final y llevan una secuencia de pasos ordenada, que es la definición que nos da o que damos de algoritmo. Otra característica que tienen es la mutabilidad. Es un término que se ha empezado a acuñar recientemente, pero en la época anterior decíamos que un lenguaje tenía variables, tenía constantes. Entonces la mutabilidad son las variables, que es la forma en que las conocen ustedes, que porque pueden cambiar su valor. Entonces tenemos la programación estructurada o procedimental y orientada a objetos dentro de este paradigma imperativo. ¿Por qué? Porque tanto en la estructurada, la procedimental y orientada a objetos, le estamos dando una secuencia de pasos o estamos siendo demasiado explícitos en cómo se tiene que ir realizando cada uno de los pasos del algoritmo para llegar al programa. ¿De acuerdo? Ejemplos, ya les mencioné, tenemos Basic, tenemos Pascal, que es bastante estructurado y tiene muchos procedimientos. Lenguaje C, C++, que extiende la semántica del lenguaje C. Más recientemente está Go, y el lenguaje que empezó o inició con la programación orientada a objetos, pues Java, ¿no? Por otro lado, tenemos su contraparte, que son los declarativos. Los declarativos son aquellos que simplemente tienen proposiciones y afirmaciones
y regularmente no se indica cómo se van a resolver las cosas, simplemente se pone una declaración. ¿De acuerdo? La característica principal es que los tipos de datos en los lenguajes funcionales o declarativos son la inmutabilidad, que en pocas palabras vendría a ser que solamente manejan constantes. ¿Sí? Los lenguajes declarativos se clasifican básicamente en los lógicos y en los funcionales. Los ejemplos más claros de lenguajes funcionales puros, por ejemplo, es Haskell. También tenemos Clojure, que es un lenguaje funcional que compila para la máquina virtual de Java. Y tenemos Erlang y Elixir apoyado sobre Erlang. ¿Y por qué puse SQL? Porque SQL es un lenguaje que ha tenido mucho uso, se sigue usando y se va a seguir usando, y es un lenguaje declarativo. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos una cláusula o una sentencia, simplemente una sentencia que dice select, asterisco, from, mi tabla, where, ID es igual a lo que sea. Y no le estamos indicando que va a recorrer la tabla, que va a ir a buscar el ID, que va a hacer el siguiente, que va a hacer comparaciones. No vemos ningún if, no vemos ningún for, no vemos ningún while, no vemos ningún do while. Simplemente es una declaración. Y el lenguaje SQL es el ejemplo más claro de que los declarativos funcionan. Ninguno de ustedes creo que tenga problemas en poner una sentencia, una cláusula SQL de este estilo. Si todavía no lo han hecho, pues cuando lo lleven van a ver que es muy sencillo. No se tienen que preocupar por manejar índices, por manejar fin de archivo, inicio de archivo y ese tipo de cosas. Bien, empecemos con nuestro propósito, que es comparar. Veamos primero del lenguaje C, pues fue creado en 1972 por Dennis Ritchie, ya falleció. Está considerado como un lenguaje de propósito general. En aquel entonces se consideraba como de alto nivel porque el nivel bajo era ensamblador, pero actualmente se considera de nivel medio y se utiliza regularmente para el desarrollo de sistemas. Lenguaje C es prácticamente el papá de todos, porque prácticamente la mayoría de tecnología que está actualmente se desarrolla en lenguaje C. Tiene una característica particular que es compilado. El lenguaje C es modular porque puedes crear tus propias librerías, puedes utilizar librerías externas y vas separando tu código en módulos. Otra característica importante que creo que deben de saber bien es que es de tipado estático. Significa que para yo poder utilizar una variable, tengo antes que definirle o haberle definido cuál es el tipo de dato de esta variable. Y durante el ciclo de vida, durante la vida de esta variable en mi programa, esa variable jamás va a poder cambiar de tipo de dato, ¿sí? Entonces, el lenguaje C es muy conciso. A veces hay que ser demasiado conciso para poder hacer algo, a tal grado de, por ejemplo, ahorita si yo quisiera comparar dos cadenas, si utilizan una versión de GCC más moderna, pues ya pueden utilizar el operador de igual sin ningún problema, pero anteriormente tenías que utilizar funciones especiales para hacer comparación entre cadenas. Entonces había que ser demasiado conciso y explícito en cada una de estas instrucciones. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Este ejemplo, les aclaro, ustedes o cualquiera de ustedes lo puede hacer de una manera distinta. Es simplemente para poder ejemplificar y poder comparar un paradigma con otro. Vamos a ejecutarlo. Bueno, aquí está más o menos, les voy explicando en el código. ¿Dónde está? Aquí lo tenemos. Tenemos la librería de stdio.h porque vamos a necesitar printf para sacar los datos a la pantalla. Esto de aquí, actualmente, si no lo quieren poner, no hay ningún problema, funciona porque el compilador se encarga de declarárselos, pero dicen que lo cortés no quita lo valiente. A mí, en lo particular, como así aprendí, me gusta poner los prototipos de las funciones. ¿Qué significa esto? Bueno, pues a lo mejor lo asocian con las interfaces en Java. Yo declaro un encabezado de una función que no sé cómo se implementa, pero posteriormente voy a realizar la implementación. ¿De acuerdo?
Entonces, tengo los prototipos de las funciones de tipo entero, 2 argumentos, cada una de esas tiene 2 argumentos, y aquí hago lo que se conoce como un casting, porque sé que una división me va a retornar un valor flotante, un valor con decimales, entonces le hago un casting a la función. Esto lo permite hacerse y esto es necesario. ¿De acuerdo? Para no estar escribiendo las mismas variables, pues declaro simplemente 2 variables, n1 y n2, imprimo en pantalla la suma con sus 2 argumentos de cada una de estas funciones, y el último caso que pongo es uno para provocar un error. No estoy tratando de validar ni nada de ese tipo de cosas, pero simplemente es para ver cómo se comporta el lenguaje. Una de las cosas que tienen los lenguajes imperativos con el uso de las variables es que provocan efectos secundarios, y este es uno de ellos. Es simplemente un ejemplo de muchos errores que se pueden dar en la programación imperativa. Al final ponemos pues las funciones muy sencillas, no hay ningún problema aquí. Y para poder hacer la división, bueno, es un truquito que manejamos, hacemos un casting sobre uno de los 2 números para poder generar un float al momento de la salida. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que vamos a hacer simplemente es compilar. Yo aquí tengo preparado ya mi computadora, instalé el Windows Subsystem Linux para poder compilar con un GCC. Pues, buscamos GCC y este programa se llama Calculadora 01. Eso nos va a generar un a.out y lo ejecutamos. Y en este momento tenemos el resultado. Y efectivamente, en versiones anteriores de C, este resultado, cuando era la división sobre 0, hacía que el programa tronara. Es el término que utilizamos. Pero las demás funciones están trabajando bien. ¿Sí? ¿Qué sucede? Les voy diciendo esto para que vean la diferencia que hay con las otras plataformas de lenguajes declarativos. ¿Qué sucede si yo quiero volver a utilizar alguna de estas funciones? Pues tengo que volver a ejecutar el programa. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo quiero cambiar los valores? Bueno, si yo quisiera cambiar los valores, tendría que irme al código fuente, modificarle los valores o hacer una modificación para ponerle un menú de opciones. Aquí tenemos un menú. Le ponemos que la opción 1 es suma, resta, multiplicación, división, selecciona su opción, validamos, y aquí hacemos una función para adornar un poquito el programa para pedir los valores, y entonces nuestro programa se empieza a hacer muy grande. No lo voy a ejecutar hasta el final si tenemos tiempo, porque lo que me importa es que en este momento vean la diferencia entre este paradigma y los demás, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos nuestra calculadora 1, así como está. Bajo esta premisa voy a mostrarles todos los demás ejercicios. Entonces regresamos a nuestra presentación y ya probamos la programación, el modelo, digamos, el paradigma imperativo con el lenguaje C, que es estructurado o modular. El siguiente lenguaje que vamos a ver es Python. Python fue creado en el 89 por Guido van Rossum, que se retiró y si han de estar enterados que acaba de ser contratado por Microsoft para trabajar con el mismo Python. Lo más seguro, alguna vez en algún foro puse yo de broma porque ponían que iba a ser Guido van Rossum en Microsoft, le dije pues va a ser P#. Si ya está C#, ya está F# y no sé qué tanto Sharp, pues seguramente va a ser una versión de P#. De igual forma, Python actualmente, si buscan el índice TOB, está en la posición número 1, acaba de desbancar a Java, pero pues hay que revisar un poco las características de cómo evalúan, porque es el más buscado, porque es el que más piden información, porque es el que más hay libros, del que hay más cursos, hay más documentación, tiene más librerías. Entonces hay que revisar los criterios por el que Python está en primer lugar. A pesar de que este es de propósito general, está siendo muy utilizado en estos momentos para inteligencia artificial y ciencia de datos. La nueva versión, apenas estoy viendo un poco las características que tiene, lo han ido mejorando en cuanto a performance, en cuanto a rendimiento. ¿Por qué? Porque Python, pues, la crítica principal es que es un poco lento para algunas tareas, pero
como puede hacer interfaces con C, pues el problema es que hay que hacer las cosas en C para mejorar el rendimiento de algunos algoritmos. Entonces, Python sí está considerado de alto nivel porque uno escribe una sentencia y esa sentencia hace maravillas. Es de multiparadigma porque regularmente cuando les enseñan programación en Python a todo mundo, les enseñan programación en Python de acuerdo al paradigma estructurado, ¿sí? Pero en Python se puede hacer programación funcional y se pueden hacer cosas muy interesantes con el lenguaje. Entonces, si alguna vez toman un curso de Python, pues traten de ver las distintas maneras en que se pueden utilizar o se pueden resolver los problemas, no solamente con ciclos for, while y, bueno, los que tenga, porque do while no tiene. Una característica es indentado. Eso personalmente a veces me confunde porque tengo que poner tabuladores muy grandes para que no se me pierda el código. Maneja automáticamente la memoria. Y una característica es que es de tipado dinámico. Habíamos hablado que el lenguaje C era tipado estático. Significa que yo tengo que estar declarando las variables, definiéndoles el tipo de dato y no lo puedo cambiar. En cambio, Python, si yo pongo que X es igual a 5 y después digo que X es igual a 1.2 y después digo que X es igual a hola mundo, X sigue cambiando sus valores. ¿Sí? Dijimos que C era compilado. Los errores los tenemos en tiempo de compilación y también tenemos errores en tiempo de ejecución. En cambio, Python es interpretado. ¿Qué significa esto? Pues de que va ejecutándose línea por línea, de manera secuencial, hasta que llega el último, hasta la última línea de código. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, pues de que si yo tengo un programa de, no sé, 10,000 líneas y mi error está en la línea 999, 9,999, hasta que llegue a esa línea me va a marcar el error. Afortunadamente hay entornos de desarrollo, IDEs, que hacen una especie de análisis sintáctico previo a la ejecución del programa. Eso ayuda bastante, pero de todos modos, cuando uno lo ejecuta, a veces dan unos errores que el error que marca no nos dice mucho. Y entonces hay que saber, o sea, uno tiene que saber qué es lo que está haciendo para poder ejecutar el programa y saber qué tipo de error tiene. Ahora vamos al código en Python. Si se fijan en el código de C, quedó un poco grande. Y aquí vamos a checar este código en Python. ¿Dónde está? Calculadora 1. Bien. Este es el código que tenemos en Python. Vamos a analizarlo brevemente. Tenemos una clase objeto calculadora, pues tenemos su constructor, donde estamos recibiendo los dos valores N1 y N2. Como les digo, esta es una forma de hacerlo. Ustedes, si tienen conocimientos de Python, han de haber visto que hay otras maneras con interfaces gráficas y todo ese tipo de cosas. Yo lo que quiero es entrar con los puntos finos del lenguaje. Entonces, permítanme. Entonces tenemos de cada una, de esta clase tenemos por cada una un método que lo único que va a hacer es sumar los dos números que le vamos a pasar por el constructor. ¿De acuerdo? Y aquí ponemos el destructor sin ningún problema. Posiblemente no han visto, si ya han visto programación en Python y no tienen el hábito de poner esto porque están acostumbrados a hacer código spaghetti y poner todo revuelto, es una buena práctica poner un main porque cuando empezamos a hacer módulos hay que saber dónde inicia o cómo podemos testear cada uno de los módulos sin necesidad de estar comentando líneas y poniendo, haciendo mexicanadas. ¿De acuerdo? Entonces aquí ponemos el bloque del programa principal y simplemente mandamos a llamar, hacemos el nuevo objeto, mi calculadora, lo hacemos del objeto calculadora, le mandamos los argumentos, estos pasan al constructor y entonces ya simplemente mi calculadora la mandamos a llamar con el procedimiento o con el método suma, resta, multiplicación y división. Aquí, en C, yo le puse directamente el valor de 0 al momento de llamar la función, pero aquí, como lo tenemos a través del argumento del constructor, pues simplemente
como lo tengo público, pues le pongo el valor de 0 directamente para mandar a llamar a la división con el mismo error que hicimos en el lenguaje C. ¿De acuerdo? Entonces, bajo el paradigma orientado a objetos, se fijan, está un poco más extenso el código a pesar de que es Python. Y vamos a correrlo, pues, y tiene que darnos más o menos el mismo tipo de error, pero lo tenemos en la otra carpeta. Aquí está. Python 3 y se llama calculadora 01.py. Ahí está. Bien, veamos un poquito los errores. Nos dio los resultados como lo esperábamos, 14 menos 4, 45. Y al final, esta línea de código, esta, nos marca el error. La estoy poniendo al último para que pueda ejecutar todo lo demás. Entonces, aquí tenemos el error. Dejémoslo así, ¿de acuerdo? De igual forma que en C, si yo quiero ejecutar el método suma, el método multiplicación o el método división, tengo que volver a ejecutar el programa para que lo haga, ¿sí? Si no quiero que me da este error, pues simplemente no uso esta línea o la comento y ya lo ejecuto y ya me funciona. Claro, podemos validar el 0 sin ningún problema, pero para efectos de la comparación que quiero hacer, no lo vamos a mostrar. ¿De acuerdo? Entonces, ya llevamos 2 lenguajes y aquí está la ejecución, que es la que teníamos en el entorno. Bien, ahora veamos un poquito de Erlang. Erlang ya es un lenguaje funcional, es declarativo y fue hecho por el laboratorio de Ericsson Computer Science. En 1984 más o menos inició su creación. Su uso fue a partir de 1987 y en ese entonces era demasiado lento como para ponerlo en producción, ¿sí? Entonces, pues estaba a nivel de laboratorio. Ya en 1998, no hace mucho tiempo, ya se hizo open source y es cuando empezó a tener un poquito más de uso el lenguaje. La característica de Erlang se hizo para sistemas de comunicaciones, ¿sí? Se hizo para telefonía, para routers, para switches, ¿de acuerdo? Entonces, la idea principal es de que fuera portable. ¿Portable a través de qué? Pues a través de su máquina virtual, porque también trabaja con una máquina virtual. Erlang es un lenguaje de programación concurrente y aparte es distribuido. Está hecho no para aplicaciones de tiempo real completa, o estricta o hard, como quieran llamar. Está hecho para aplicaciones de tiempo real soft, que no requieren mucha precisión en el tiempo, pero tiene una ventaja de que se recupera, tiene tolerancia a fallas. Entonces, si truena el programa, ya vamos a ver en este momento cómo hacerle o cómo maneja las fallas Erlang. Otra característica que tiene, que es bastante bonita, a mí me gusta, que es carga de código en caliente, ¿sí? El hot code loading. Yo puedo estar escribiendo un código, lo puedo estar ejecutando y si necesito cambiar algo, lo cambio y en caliente, sin necesidad de tumbar todo lo que estoy haciendo, lo puedo volver a cargar. Imagínense que ustedes tienen su sistema de telefonía y resulta que el desarrollador de software de teléfonos dice, tengo que hacer un parche. Así como nos pasa con Windows, ¿no? Que tiene que actualizar y tenemos que esperarnos 1, 2 o 3 horas, esperar hasta que descarga todo, se actualiza y estamos rogando porque funcione, porque no tenga sus pantallas azules. Pues no, con Erlang no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque en caliente ustedes pueden actualizar el código y sigue funcionando. Entonces, Erlang está hecho desde sus inicios para trabajar, dicen, el 99.9% del tiempo. O sea que puede estar toda la vida prácticamente funcionando sin necesidad de detenerlo para poder hacer actualizaciones, ¿sí? Entonces, también tiene recolector de basura, tiene la máquina virtual que se llama BIM, es un lenguaje compilado. Aquí entramos en
En algunos detalles dicen que no es compilado porque genera bytecodes. Java dicen que no es compilado porque genera bytecodes. Otros dicen que sí es compilado. La cosa es que está clasificado como compilado. Y una característica, yo soy el primer enemigo de los lenguajes de tipado dinámico. Bueno, era, hasta que conocí Erlang. ¿Sí? Con Python no me gustaba Python porque tenía... Ahora, estos son comentarios personales. O sea, no digo que sea malo, es muy bueno, he hecho muchas cosas con Python, pero Python tipado dinámico y Erlang también. Entonces, desde ese momento, como yo empecé con lenguaje C y estaba acostumbrado a ponerle a todo peras, peras, manzanas, manzanas, entro a este lenguaje y veo que es de tipado dinámico. Entonces dije, eso no me va a gustar. Pero el hecho de que sea inmutable es una característica que hace algunos años un amigo me dijo que en los lenguajes funcionales no había variables y yo dije, ¿cómo es posible que no existan variables? Entonces, ¿cómo haces un ciclo? ¿Cómo haces un contador? ¿Cómo haces un x es igual a x más 1? Y ese tipo de cosas. Dicen, no, es que se utiliza recursión, se utilizan datos inmutables y vas creando listas, estructuras de datos. No lo entendía hasta que me puse a practicar Erlang y dije, ahora sí lo entiendo. Y ahora sí, como maneja Erlang los tipos de datos dinámicos, pues me gustó más. Y ya entonces empecé a entenderlo un poquito mejor por qué Python funcionaba de esa manera. Entonces, manos a la obra. Este es Erlang. Y busquemos calculadora 1EX. Aquí está. Bien. Nuestro programa es exactamente igual que el de Python. Bueno, hace lo mismo que el de Python, hace lo mismo que el de C, pero si se fijan, hay más código en esta función que realmente en lo que está, que el core o el núcleo de la mini calculadora. ¿Sí? Lo hice de esta manera para que vieran el mismo funcionamiento de los otros dos programas. Entonces, regresémonos a la carpeta. Esta está en 03. Erlang. Aquí tenemos los archivos. Se fijan, yo ya hice las pruebas y entonces generé unos archivos .bin. Estos son los binarios que se ejecutan en la máquina virtual. Entonces, ¿cómo ejecuto esto? Bueno, pues yo cargo un shell. Este es el shell de Erlang. Aquí yo puedo hacer, hazme cuenta que es un entorno encima de otro entorno. Este es un sistema, así trabaja Erlang. Por eso es que puede estar trabajando el 99.9% del tiempo. Entonces, lo compilo el programa que se llama calculadora 01. El formato de Erlang es que al final siempre se les pone un punto y me regresa una tupla donde nos dice que con un atom que es OK y que tiene un módulo que se llama calculadora 01. ¿Sí? Entonces yo en esta calculadora 1 tengo una API donde estoy exportando todas las funciones que voy a utilizar y una función que te llama start. Este diagonal 2 se ve raro. Al principio uno no se acostumbra a esto, pero con el tiempo hasta le empieza a ver utilidad. Significa que esta función suma tiene dos argumentos, esta función resta tiene dos argumentos y esta función start tiene cero argumentos. Y sí, aquí está, efectivamente, start no tiene nada y suma, resta, multiplicación y división tienen dos argumentos. La característica de Erlang es que las variables, voy a seguir llamándole variables, son con mayúsculas, los atoms son con minúscula, los nombres de funciones son con minúscula. Esto es el equivalente al printf con el diagonal, diagonal n, con este w puedo imprimir cualquier cosa y aquí le estamos enviando la lista de argumentos. Entonces, ya tenemos compilado nuestro programa y ahora vamos a ejecutarlo. Lo ejecutamos simplemente poniendo el nombre del módulo, dos puntos y el nombre de la función, punto al final. Y ahí está.
Si se fijan, de nueva cuenta, tenemos en esta expresión, cuando le envío un 0, el error, igual, exactamente igual que los otros lenguajes. Pero recuerdan que yo les pregunté en C, si yo lo quiero volver a ejecutar o quiero ejecutar una sola función o un solo método en Python de esa operación, necesito meterme al código fuente y modificarlo. ¿Sí? Eso fue lo que les dije. Aquí no necesito hacerlo. Yo aquí ya tengo cargado en memoria, calculadora 01, dijimos que era en caliente, entonces ya tronó. Y no necesito ni volver a compilar, no necesito ni volver a ejecutar el start. Ah, ¿por qué no funcionó? ¿Qué tal si lo mando a ejecutar? Calculadora 201, dos puntos. ¿Cómo se llama nuestra función? Se llama división. Y entonces yo puedo mandar a llamar división con 2 argumentos, porque sé que lleva 2, y ya funciona. Sigue funcionando. Si la vuelvo a llamar con un 0, me vuelve a dar el error. Pero si la vuelvo a llamar, sigue funcionando. Tanto suma, resta, multiplicación y división siguen trabajando sin necesidad de volver a recompilar y sin necesidad de volver a lanzar mi función de start. En pocas palabras, si recuerdan, cuando yo hice esto aquí de calculadora 1 en calculadoras.c, si quería o si yo quiero hacer un sistema parecido a este en el que mando a llamar cada una de las funciones y le mando los argumentos por separado, tendría que hacer en C algo como esto que me lleva 78 líneas, así como lo hice. Yo sé que algunos de ustedes va a decir, no, se puede reducir. Sí, pero aún así, claro, es que no tiene menú. Sí, pero es que no lo necesito en este caso, porque ya lo tengo en memoria y si yo sé utilizarlo, simplemente mando a llamar la función de la calculadora, es esta, de Erlang, de tal forma que si yo borro este código, me marca un error porque start ya no lo tengo, lo borro. Y se fijan, yo aquí todavía sigo teniendo el start. Vamos a ver, ya lo borré el código. Ahí está, sigue funcionando. ¿Hasta qué? Pues hasta que lo vuelva a compilar. Si alguien, porque he distribuido, y si estoy compartiendo yo una de estas funciones con otra computadora en otro lado del mundo o en otra terminal o en mi misma red, van a seguir utilizándolo hasta que yo lo vuelva a compilar. Entonces lo compilamos. Quedó la bolita. Aquí está. Y ahora ya no tengo el start, claro, lo borré. Ok. Esto no lo grabé, vamos a ver si es cierto. Calculadora 01. Como tengo el BIM, vamos a ver si no me lo respeto. Bueno, tengo que borrar el BIM para que rm calculadora.01 BIM. Y bien, vamos a ver si no me engaña otra vez. Entonces, decíamos que teníamos el calculadora 01 puntos start. Muy bien, claro, ahora sí, primero, me marca error, ¿por qué? Porque ya no tengo el BIM, ya no lo puedo cargar de manera automática, y al no poderlo cargar de manera automática, pues tengo que compilarlo. ¿Sí? Entonces compilamos calculadora 01 y volvemos a ejecutar el start y ya no está. Ok, ahí tenemos ya. ¿Vieron que tenía un calculadora.bim? Vamos a ver. Calculadora, dos puntos, start. Vamos a ver si es la misma. Yo me acuerdo que fue lo que le grabé. Sí, ahí está. Tengo calculadora y sigue en memoria y no lo tuve que compilar. Al cargar el
el shell de Erlang, todos los archivos bin me los cargó y ya lo puedo utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, de manera comparativa, aquí tenemos el calculadora 1, que más o menos hace lo mismo. Tenemos el de Python, que más o menos hace lo mismo. Y tenemos el de Erlang. Pero que voy a hacerlo sobre el de Erlang de una vez para que veamos la diferencia. ¿Qué sucede si yo en calculadora 1C le mando un número flotante aquí en la suma? Sabemos que como es de tipado estático, voy a tener que, me va a marcar un error, ¿sí? Lo que voy a tener que hacer es volver a copiar estas funciones y ponerles aquí float, 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 y todo este código se va a empezar a repetir. ¿Qué sucede con Erlang? Como es de tipado dinámico, pues yo simplemente le puedo mandar calculadora 01 suma, le mandamos un 1 y un 2, ya sabemos que esto nos va a dar el 3, pero quiero mandarle un 1.1 y un 2 y me da 3.1. ¡Ah, qué maravilla! No tuve que escribir una línea de código más. Le pongo 2.2. Si quiero hacer esta combinación, tengo que hacer cada una de esas combinaciones en mis funciones en C para que eso sirva. ¿Por qué? Porque si ya le puse yo que el primer argumento es entero, el segundo argumento es entero, tengo que poner la combinación que el primer argumento sea flotante, el segundo sea entero, luego el segundo flotante, y etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí ya no está dando la suma de dos flotantes y no he escrito ni una línea de código más. Claro, si lo quiero hacer tronar, pues si no, le mando una cadena y nos falta hacer ese tipo de validaciones, que no es problema hacerlo, pero simplemente es para que se dé una idea de la versatilidad que tiene un lenguaje funcional y particularmente Erlang. Bien, entonces regresando a nuestra presentación, ya tenemos el ejemplo con Erlang, ya hicimos comparación de 3 lenguajes. Y el siguiente lenguaje es Elixir. Elixir es muy nuevo, ¿sí? Fue creado en el 2012 por José Valim. Este es un lenguaje que está encima de Erlang. Compila bytecodes para la máquina virtual de Erlang, para la BIM. José Valim trabajaba desarrollando en Ruby on Rails. Entonces le gustaba mucho le sigue gustando mucho la sintaxis de Ruby, y mucha de la sintaxis de Elixir se parece bastante a Ruby, ¿sí? Elixir es un metalenguaje, digámosle así. ¿Por qué? Porque usa metaprogramación. Tiene muy pocas palabras reservadas y prácticamente quien quiera puede redefinir cualquier instrucción de las que no sean parte del lenguaje. Es decir, si no me gusta cómo hace un for, yo lo puedo cambiar, ¿sí? Pero para eso sí se necesita tener un poco más de experiencia técnica de la metaprogramación con Elixir. Y por supuesto, para no decir más cosas, todo lo que podemos hacer en Erlang se puede hacer en Elixir. O sea, Elixir es distribuido, es concurrente, es inmutable, ¿sí? De Erlang no les dije quién lo usa. Pueden googlearlo sin ningún problema, pero se van a dar cuenta de que la aplicación que usan de WhatsApp, por ejemplo, está hecha con Erlang. Por eso es que es capaz de recibir millones de llamadas o millones de mensajes por minuto, por segundo, como ustedes quieran. Entonces, ¿por qué? Porque está hecho precisamente para ese tipo de cosas. Entonces, tenemos Elixir, y el código en Elixir, pues, también está bastante atractivo. Este es el código en Elixir. Si alguno de ustedes sabe Ruby, no me va a dejar mentir, pues, parece que es un programa de Ruby. De hecho, en mis clases agarré un programa de ejemplo de Ruby, lo metí a Elixir, le cambié nada más una sola palabra y lo compilé y corrió. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el ejercicio con calculadora 1 de Elixir. Aquí está. Este es el programa que tengo allá. Entonces, tenemos un módulo, igual que en Erlang.
tenemos una función suma, resta, multiplicación, división. No me estoy metiendo con validaciones. En Erlang y en Elixir es muy sencillo hacerlo, mucho más sencillo que en los otros lenguajes, pero en este momento es para que, como les repito, para que se den una idea de el ahorro en código si es que logro comprender la lógica de cómo funciona el lenguaje. Aquí estoy haciendo lo mismo, declaro dos variables, aquí ya cambia un poco la lógica, porque los módulos van con mayúscula, las funciones llevan sus nombres con minúscula, y accedo a las funciones del módulo a través de un punto, no con dos puntos como en Erlang. Entonces, aquí estoy haciendo los mismos 5 casos con la división con 0. Aquí, como no es orientado a objetos, no tuve que asignarle a la propiedad del objeto. Simplemente le envío como argumento de la función un 0. ¿Sí? Entonces, vámonos a ejecutar esto. Estamos en la carpeta de Erlang. Vamos a meternos a la de Elixir. Aquí tenemos... Bien, en Elixir podemos trabajar de varias maneras, igual que en Erlang, pero en Elixir basta con que, por la forma en que lo puse, yo puedo poner Elixir y el nombre del programa calculadora 01. Ahí está. Exactamente igual que los otros lenguajes, ¿sí? En C abortó, digamos, se salió del programa y aquí ya no lo puedo volver a ejecutar. Pero si si dices que Elixir trabaja tiene todos los beneficios de Erlang, ¿por qué hizo esto? Bueno, porque es una manera de hacer scripts, no precisamente significa que esto está bien. Yo puedo cargar de igual forma el shell de Elixir. Aquí está cargando la BIM de Erlang. Y compilamos. ¿Cómo se llama el programa? Dijimos que se llama calculadora 01.ex. Aquí no podemos ponerle punto. La compilamos. Y la ejecuta. ¿Qué fue lo que ejecutó? Ejecutó esto. Y falló, ¿verdad? Igual que las otras. Pero el programa ya está en memoria. Yo puedo utilizar calculadora punto división sin ningún problema. Le envío 4, 5 y ¿qué falló? ¿Qué hice? ¿No era este? Ah, división. Un error de dedo. División. Ahí está. 0.8. ¿De acuerdo? Si lo vuelvo a poner como en Erlang, el 0 va a volver a tronar, pero sé que voy a poder seguir utilizando todas las demás funciones sin ningún problema. Entonces, esto es Elixir. Dicen, bueno, pues más o menos se ve como el otro, pero pues yo también puedo condensar un poco el código porque me lo permite y lo puedo dejar, le puse como, ahí está. Entonces puedo usar una versión corta del lenguaje sin ningún problema y aquí está cómo ponemos las mismas opciones, las mismas. Si yo le quito esto, puedo utilizar el programa sin ningún problema dentro del shell y siempre va a estar funcionando. ¿Sí? Entonces, como les decía, si yo quisiera hacer algo parecido a esto, pues en calculadora 1 le tengo que poner un menú, es calculadora 2, le tengo que poner un menú para que me esté poniendo las opciones, yo le pongo el 1, capturo el mensaje, luego capturo los valores y hago las operaciones. Entonces, el código se me va extendiendo bastante. Si quiero modificar algo para poder ejecutarlo, pues tengo que volver a correrlo. Si lo tengo ejecutando, tengo que volver a correr el programa para que funcione. Entonces, de esta forma, más o menos ya tenemos una idea de cómo funcionan los lenguajes de programación declarativos, específicamente Erlang y Elixir. Y hay otros, Clojure,
hice pruebas con Clojure, se me hizo más complicado todavía que Erlang, pero me gustó la característica. Cuando ya vi Elixir dije, este está muy bonito. Entonces ahora sí ya el hecho de que tenga, que sea tipado dinámico, que era lo que me molestaba a mí de los lenguajes anteriormente, no, pues aquí ya me gustó bastante. ¿Por qué? Bueno, aquí puse, ya de una vez lo voy a poner en calculadora 2 ¿es este? Sí. Ok. Es la modificación para validar el 0. Simplemente estoy utilizando la característica de pattern matching que tiene Elixir y Erlang. Y lo que está haciendo aquí este programa es, si se fijan, tengo sobrecarga de funciones. Tengo 2 funciones que se llaman igual y que reciben 2 argumentos. Pero como este argumento es un 0 y este es una variable, estas 2 son funciones distintas. Entonces, cuando yo mande a llamar esta función con 0, la que se va a ejecutar va a ser esta y no va a ser la segunda. ¿De acuerdo? Esta es una forma de resolverlo, simplemente con una nueva función. Y si lo pongo en modo condensado, pues entonces es una línea de código más y ya estoy validando que si es un 0, no truene el programa. Vamos a comprobarlo. Vamos a compilar este. Este es calculadora 2. 02.ex. Ahí está. Entonces, ahora con la división por 0, cuando le mando a llamar, me marca el mensaje de error, sin ningún problema. Pero ¿qué creen? Yo tenía un calculador A1, ¿no? Pues ese calculador A1 lo puedo seguir utilizando. ¿Sí? Y si quiero usar calculador A1 y con mandarle que me sume, no sé, calculadora 02 y que me haga la división de esto y de la suma de 2 más 2. A ver si no me falta algún paréntesis. Sí, me faltó algo. Calculadora 02 punto suma. Me faltó la función. ¿Ahora qué me faltó? Suma 4, 2, 2, 2, 2. Si alguien ve mi error, diga, ya sé cuál es. Mayúscula. Ahí está. Entonces, puedo interactuar entre todas las funciones. Que me quiero cambiar calculadora 1 o un módulo, librería, lo que sea que esté fallando, pues simplemente voy, modifico ese código y todo lo demás que tenga funcionando, no pasa nada. ¿Sí? Simplemente lo recompilo y se puede seguir utilizando. Y si esto está distribuido entre varias computadoras, pues todo el mundo puede utilizar suma como si fuera un microservicio, o puede utilizar multiplicación o la que sea. Yo puedo crear, modificar el código, agregarle funciones a mis módulos, agregar módulos, simplemente recompilo y puedo seguir utilizándolo. No tengo que salirme del shell, de tener todo mi sistema en producción para poder utilizarlo. Y básicamente eso es lo que tenía preparado para el día de hoy. Muchas gracias por su atención. ¿Preguntas? Bueno, ¿alguien me escucha? Sí, doctor Walter. Bueno. ¿No tiene una pregunta? ¿Alguien cuenta con alguna pregunta? ¿O qué les pareció? ¿O impresiones? ¿No les gusta? ¿Algo? Sí, Luis Cortés tiene una pregunta. Sí, buenas Adelante. noches. Buenas Hola. noches, Luis. Yo ya llevo un ratito desarrollando software, Ajá. desde los ayeres desde COBOL hasta Visual Sí. Basic Data hasta Storage, Data todo, Division ¿no? y esas cosas. Sí. Ha sido muy ilustrativa la forma en que aborda los diferentes ejemplos. Creo que es muy clara su explicación. Gracias. Y aquí lo que cabe mencionar es eh, cómo, cómo podemos generar lenguajes que cambien paradigmas tradicionales
De hecho, bueno, hay varios lenguajes que trabajan con características, no propiamente del lenguaje, sino de funcionalidad como el estar esperando un evento y el momento en que se da, se dispara el trigger para el código La y reactiva. la reactiva y bueno, hay varios, los patrones y hay varias cosas allí que van de alguna manera buscando una forma mejor de hacer las cosas. em, pero, o sea, ¿qué podemos pensar hacia adelante, no? Definitivamente uno de los lenguajes sigue siendo el rey, pues es el C. Claro. De hecho, el hecho de que tuvieron, o sea, inventó, las personas que hicieron C, inventaron Thomson y otra persona inventaron C para construir Linux. Entonces, pues realmente es historia muy interesante porque crearon la herramienta para crear el sistema operativo, ¿no? Herramientas, exacto. Sí, no por nada ahí también en California empezó lo del LCD, entonces yo creo que también se echaban sus toques para elevarse. Pero sí es importante ver la historia, pero más bien hacia adelante, ¿qué podemos esperar de los lenguajes? Eh, por ejemplo, Lisp tiene otro paradigma, una forma muy diferente de trabajar. eh, y en términos generales, pues que, bueno, básicamente ya, para no redundar, ¿qué podemos esperar? ¿Hay algo que podamos... Mucha gente dice que la programación orientada a objetos está ya en bancarrota, que no sirve, que no funciona. Este, pero ¿qué podemos hacer hacia adelante? Ok, son varias cosas. No creo que la programación orientada a objetos no funcione o esté en bancarrota. Algo que creo que va a estar de acuerdo conmigo es que los que estudiamos o los primeros ingenieros en sistemas computacionales de México, las primeras 4 o 5 generaciones, aprendimos con la programación estructurada, con COBOL, con Fortran, y con eso hacíamos todo, ¿sí? El paradigma orientado a objetos en la currícula de las universidades en México, hablemos nada más de México, apenas se empezó a meter hace poco, cuando en el mundo dicen que ya empieza a salir, pero no creo que sea así. He estado estos últimos días analizando un poco Kotlin, vi cuando salió, cuando Google anunció de que iba a ser para Android, y empiezo a ver, es más, hice estos mismos programitas que les mostré en Kotlin y los hice igual de pequeños que con Erlang y con Elixir, ¿sí? Entonces, yo creo que los lenguajes de programación actuales, primero, lo van a si el lenguaje de programación lo usa mucha gente, así sea malo, va a tener éxito. ¿Sí? Mencionó Lisp, Erlang se basa mucho en la sintaxis de Lisp, Lisp es muy bueno, pero no lo usaron. ¿Sí? He visto muchos lenguajes muy buenos que no los usan y se pierden. Entonces, depende mucho del apoyo de la comunidad. ¿Qué esperamos en el futuro? Lo que yo creo es de que los estudiantes ahora no le deben tener miedo a utilizar nuevas tecnologías y tampoco deben de quedarse con lo que dice en el libro. Si el patrón es publish subscribe, yo nada más hago el patrón publish subscribe y todo lo quiero resolver con eso. ¿Sí? Este ejemplo me lo dieron en una clase que tuve. Dice, si tú le das a un niño un martillo, ¿qué es lo que va a hacer el niño con el martillo? Se va a agarrar martillando todo lo que se encuentre, porque es un juguetito nuevo. Y a veces eso es lo que veo con los estudiantes cuando les enseñan el patrón MVC, todo lo quieren hacer con MVC. Si quieren el singleton, todo lo quieren hacer con singleton. Y no se dan la oportunidad de practicar nuevas tecnologías. Afortunadamente he visto en empresas de que aparte de la tecnología que están usando, les dejan tiempo para que utilicen nuevas tecnologías. Y si se fijan, Elixir, no vimos muchos ejercicios, pero facilita mucho la programación de Erlang.
he tenido pláticas con personas que se dedican al desarrollo y cuando les digo que estoy tratando de hacer algo con Erlang, me dicen, no puede ser, eso es imposible, es súper difícil, pero no es tan complicado, simplemente hay que entender la lógica de cómo funciona el lenguaje. Entonces, ¿qué podríamos esperar? Pues no sé qué vamos a esperar, pero vamos a encontrar lenguajes así, multiparadigmas, y eso sí, me doy cuenta de que lo único que agregamos es una capa de abstracción más al software, y si antes hacíamos un for igual a 1, pues ahora le ponemos, como en Ruby, que le ponemos 10.times, y eso se convierte en un for igual a 1, y eso se convierte en un loop en ensamblador, donde ponemos una condición ahí abajo en ensamblador para que haga un jump. A fin de cuentas es eso, mientras más fácil sea un lenguaje, más se extiende. No sé si me expliqué. Sí, sí, bueno, una parte es la síntesis del lenguaje, ¿no? Eh, cada, cada vez se busca una sintaxis más corta, más pequeña y más concisa Sí. y evitar tantos centers o puntos y comas o separador y separador tras separador y tanta sintaxis que no tiene un sentido, ¿no? Una semántica. Sí, porque, Eso es, perdón, eso el es bueno. compilador le ayuda a arreglar todo eso, ¿no? Ujú. Eso es bueno, pero más allá de la sintaxis y de la gramática, la forma de programación en sí, la manera de programar, sigue siendo de alguna manera, pues con la misma base lógica, ¿no? Sí, sí. Este, no sé si podría llegar a haber un cambio, porque el incentivo para crear un nuevo lenguaje no puede seguir siendo el que sea cada vez el programa más pequeño y más pequeño y Claro. tenga Menos instrucciones. menos instrucciones. Pienso que debe haber algo que puede detonar, eh, romperle un poquito las reglas y quizás puede venir por la lógica difusa en donde no necesariamente tenemos que hacerlo todo de manera estricta, sino a través de rangos, a través de Reglas. ciertas reglas. Y si se cumplen las reglas, hablamos de dominios de valores en las variables y no de una variable eh, este, Absoluta. absoluta. Entonces creo que ahí el único incentivo para hacer un nuevo lenguaje, digo, a mí me gustan los compiladores, me gusta, he estudiado un poquito de esto, pero o sea, el único incentivo para poder crear un nuevo lenguaje es que tenga un nuevo paradigma real de programación. Pues ya dan los primeros pasos dados para la programación cuántica. He estado revisando algunos libros que de hecho no salen todavía publicados, y sí está pesada. Entonces, las nuevas generaciones, así como nosotros nos enfrentamos al cambio de paradigma con la programación orientada a objetos Ujú. y con la programación funcional, las nuevas generaciones se van a enfrentar a la programación cuántica. Y es tiempo que empiecen a tratar de aprender un poco de eso antes de que sea demasiado tarde. Sí, bueno, que a nivel cuántico una misma variable puede tener varios valores, no solo Claro, uno, varios ¿no? estados, o sea, no tenemos 0 y 1 Ajá. desde ahí. Entonces, bueno, sí, de hecho yo siempre me pregunté por qué las computadoras manejan solo 0 o 1, si puede ser cualquier sistema de numeración terciario, cuaternario, quintal, Ah, de eso no lo quinta mencioné, pero en valores. Erlang tiene hasta 37 sistemas, lo soporta. Ok. Doctor Walter, nos preguntan en el chat, ¿Sí? ¿qué programa nos recomienda para empezar a usar y entender la programación? ¿Qué programa? ¿Qué programa nos recomienda para empezar a usar y entender la programación? Es que no entiendo a qué se refiere con qué programa. ¿Será qué lenguaje? ¿Aquel O lenguaje de programación? Sí, este, bueno, pues yo como soy hijo del lenguaje C, sí. creo que lo mejor es aprender de manera tradicional, de manera imperativa, para tratar de comprender la lógica de los lenguajes. Pero yo tengo más de 20 años enseñando algoritmos con diagramas de flujo de datos. Y lo que les he dicho a mis estudiantes, primero resuelve el problema en papel y después lo programas. Entonces, lo más recomendable es, para mí, es que hagan un modelo. Después se les dificulta mucho abstraer un problema en un modelo. Entonces,
Si es un modelo en papel sencillito que tiene un inicio y tiene unos simbolitos, nomás son 5 simbolitos que se pueden usar para resolver cualquier problema de computación, y de ahí brincarlo eso a un lenguaje de programación. Puede empezar yo recomendaría que empezara con C, y si no, que empezara con Python, pero que revisara las buenas costumbres para programar en Python. Empezando por hacer análisis análisis estático de las variables y otras características como esto que puse de poner su propio main en cada uno de los archivos. O sea, hay buenas costumbres en todos los lenguajes. Entonces, ahora, si quiere, las empresas regularmente piden que tengan 3 o 4 años de experiencia. Yo les he dicho, así como puse el ejemplo del martillo para el niño si quieren aprender un lenguaje, por ejemplo, ahorita, primer semestre, segundo semestre, empiecen con Kotlin. Que el profe no quiere dar Kotlin, que porque él da Fortran. Bueno, hazlo en Fortran y lo haces en Kotlin a la par, te la vas llevando. Cuando termines tu carrera, ya vas a tener 4 o 5 años de experiencia con un solo lenguaje y vas a tener varios proyectitos. Trabaja uno doble. Les digo por qué, eso hice yo. En la escuela me estaban dando GW Basic y en otra academia me estaban dando Pascal. Entonces yo hacía los programas me daban en GW Basic, iba y me los ponía a hacer todos en Pascal. Y así fue como empecé a aprender. Ya después de Pascal vino Delphi, ya después vino DBase 3 Plus, DBase 4 y un montón de lenguajes. Pero llega un momento en el que nada más, dime la sintaxis y te hago el programa, porque así funciona. Pero cuando cambio de paradigma, a mí me costó mucho trabajo pasar de esos lenguajes a Erlang Elixir. En este momento se los dije muy sencillito, muy fácil, pero en serio, me costó mucho trabajo entender la lógica. Si se fijan, traté de no poner, es más, no hay ninguna condición en los programas y están condicionados en Elixir. ¿Por qué? Porque la forma en que trabaja tiene una potencia con el pattern matching sobre las funciones, la sobrecarga que en C no se puede hacer, pero en C++ sí, que ahora le llaman en el paradigma orientado a objetos, le llaman polimorfismo, pero sí. Entonces, le recomiendo que haga diagramas de flujo y seleccione un lenguaje, y ese lenguaje que lo arrastre por toda la carrera, a la par con lo que le estén pidiendo en la escuela. Mandé un mensaje directo, doctor Walter. No, ¿dónde lo veo eso? En el chat. Chat directo. Chat, aquí están los mensajes. Dice, aquí está. Todos estos lenguajes se verían en la carrera de ingeniería en desarrollo de software o se llevarían durante todo el plazo de un solo lenguaje. No sé. Ok. No sé, necesito ver el plan de estudios, pero estoy casi seguro que lenguajes como C, Python, Java, los van a ver en la carrera. O sea, son de cajón. O sea, tienen que aprender esos lenguajes, aunque, como les dije, muchas veces enseñan Python, pero con el paradigma estructurado. Yo me he encontrado estudiantes que hacen yo sé Python y hacen un solo archivito y no hacen módulos, no separan la semántica de un lado, del otro, no lo estructuran. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que buscar las buenas costumbres para desarrollar. ¿Qué lenguajes son? Java. Java, JavaScript y SQL. Sí, esos lenguajes son de campo. Para hacer páginas web, JavaScript es importante. JavaScript es funcional, ¿sí? Entonces, todo esto que vimos en Erlang, en Elixir, JavaScript, gran parte lo tiene. Ok, sí, esos son los lenguajes que vemos nosotros en la carrera que pregunta la persona, Annette. Esos son los que manejamos. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a terminar la sesión. No se vayan a ir, por favor. Muy buenas noches a todos los presentes. Doctor Walter, agradecemos su participación. Nos sentimos muy orgullosos de contar con su grata presencia.
A todos nuestros participantes, gracias por su asistencia al primer Open House de Universidad Da Vinci, la primera universidad que incursionó en el país en la modalidad 100% en línea. Actualmente contamos con 16 años de experiencia en el ámbito educativo. Les estaremos enviando a su correo electrónico una constancia digital. Además, comentarles que tendrán un descuento especial en nuestros cursos de formación continua del primer trimestre de 2021. Asimismo, los invitamos a conocer nuestros diferentes programas educativos, a seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, donde estaremos publicando fechas de nuestros próximos eventos como este. Para cerrar este espacio de interacción, no me queda más que desearles una excelente noche.